buenos días a todos. Son las 10:08 de este lunes 22 de agosto. Se nos va agosto, rápidamente se nos va el año, la verdad. Pero comenzamos con toda la alegría como tiene que ser, a pesar de que no todos los temas son alegres. Estoy con Mauricio Fernandini, como todas las mañanas, en Encendidos. El doctor Elmer Huerta también está en comunicación con nosotros, así que les doy los buenos días. Muy buenos días, Valerie, muy buenos días, doctor Huerta. Lo hemos anticipado, estamos muy preocupados por los avances de niños con anemia y de madres con anemia en edad de gestación. Pueden quedar embarazadas y lo más alarmante es que no están conscientes que están con anemia. Es silencioso, no hay síntomas. Lo que sí nos preocupa mucho es que el desarrollo del cerebro de ese pequeñito con anemia, si es que no la diagnostican a tiempo, le va a generar lesiones irreversibles. De eso nos encargaremos en los próximos minutos y es un placer, como todos los lunes, darle un abrazo radial o multiplataforme al doctor Huerta. ¿Cómo está, doctor? Hola, Valerie, buenos días, Mauricio, buenos días también a todos nuestros oyentes. Pues sí, es preocupante este asunto de la anemia. Mira, según ENDES del año pasado, estos son los últimos datos que hay, según la encuesta ENDES a nivel nacional, más del 40% de niños de 6 a 35 meses sufre de anemia en el Perú. Es decir, son casi 700,000 niños menores de 3 años que tienen anemia. Y si vamos a las regiones, esto es terrible. Hay regiones, por ejemplo, que tienen 70%, por ejemplo, Puno. Mira, ¿qué va a ser de estos niñitos? 70,4% en Puno, 58,4% en Madre de Dios, en Ucayali 60,8%, en el Cusco 54%, en Loreto 51,7%. Entonces, ¿cuál va a ser el destino de estos niños? Eso por un lado es preocupante porque el niño que crece hasta los 3 años sin anemia, los daños pueden ser irreversibles, Mauricio, Valerie, en su desarrollo cerebral, pero nos vamos a centrar más tarde con un experto en ver qué estamos percibiendo como ciudadanos que las autoridades están haciendo para corregir este gravísimo asunto de salud pública. Las cifras son realmente espeluznantes, ¿no? Según la FAO, en el Perú hay más de 16 millones de personas que dejan de comer al menos una vez al día y 6 millones de personas dejan de comer por varios días, ¿no? Lo que queremos saber con este análisis que vamos a hacer es cómo afecta, sobre todo, claro, a los pequeños, ¿no? A las personas que están en edad de crecimiento y además de no comer, por supuesto, el tema de la falta de hierro, ¿no? Cómo eso les afecta para la posibilidad de desarrollarse y de tener un futuro mejor, que es lo que todos, en el fondo, queremos hacer. Vamos a tratar de ver cómo prevenirlas y qué consejos podemos dar también desde aquí para que no tenga graves consecuencias en la salud de todas estas personas. Este es un típico asunto de salud pública, Valerie y Mauricio. Este es un típico asunto de salud pública en el cual las autoridades deberían estar ya, y ojalá que nuestros expertos más tarde en un momento nos digan, sí, estamos viendo esto. Ojalá que sea así, porque la verdad es que como un problema de salud pública, fíjate cuál es la definición de salud pública. ¿A qué se llama un problema de salud pública, Mauricio, Valerie? Número 1 es cuando hay un problema que está ocurriendo amplia y frecuentemente, ¿verdad? Y esto lo estamos viendo, más del 40% de los niñitos están con el problema. Segundo, cuando este problema causa severa discapacidad, sufrimiento y muerte. Y fíjate todas las secuelas que esto va a dejar en el futuro de estos niñitos. Tercero, cuando el problema pueda ser controlado con métodos efectivos. Y por supuesto, ¿qué manera de controlar la anemia? Y cuarto, cuando el problema tenga tratamientos que sean aceptables por sus padres, o en este caso por los padres de los niños, y la comida como no va a ser aceptable. Entonces, este es un típico problema de salud pública que merece la atención de las autoridades. Doctor Huerta, estábamos conscientes que personal del Ministerio de Salud antes de la pandemia iba de hogar en hogar, repartiendo hierro en gotitas, monitoreaban a los niños. Las chispitas, ¿no? Exactamente, y habíamos logrado descender en algo los números de casos de anemia. Pero el hecho de la pandemia no justifica que hipotequemos el futuro de los niños y desatenderlos.
¿Cuál es la estrategia del Ministerio de Salud ahora? ¿Con cuánto personal especializado cuenta? ¿Cuántos científicos hay que han creado esta galletita con hierro o saben de alguna manera volver mucho más agradable la sangre del pollo que salta en hierro? Vamos a ver qué está pasando en Huancavelica en cuanto a diagnósticos y en cuanto a estrategia. Nuestra compañera Tania Torres nos informa desde esta región. Muy buenos días, Tania. Directo en directo. Tania, te escuchamos. Vamos a recuperar a Tania en un momentito. Parece que tenemos problemas con su conexión, pero esa es la gran cosa, que hay desigualdades. Esas se llaman inequidades. ¿Por qué en ciertos sectores de nuestro país, verdad? Por ejemplo, en ciertos lugares hay muchísima menos cantidad de anemia, mientras que en otros, como en Huancavelica, como vamos a escuchar, la anemia se dispara. ¿Por qué? ¿Dónde están las autoridades locales? ¿Dónde está ese gobernador regional? ¿Dónde están esos alcaldes? ¿Tienen fondos? ¿No tienen fondos? ¿Están preparados? ¿Le dan importancia a este problema en su región o no? Justamente. Ese es el gran punto, Valerie, Mauricio. Vamos a ver si tenemos a Tania. ¿Tania está con nosotros? Adelante, Tania. Buenos días, directo en directo. El 69.6% de menores de 3 años de la provincia de Acobamba, en la región Huancavelica, padecen de anemia, cifra que posiciona a esta provincia con más casos en la región, según la encuesta demográfica y de salud familiar ENDES 2021. En esta relación continúan la provincia de Castrovirreyna y la provincia de Huancavelica, con más del 50% de casos de anemia infantil, en tanto la provincia de Tayacaja en el último lugar con 35%. Al respecto, la coordinadora de Estrategia Sanitaria de Alimentación y Nutrición Saludable de la DIRESA, Doris Idone, explicó que la anemia en esta región se presenta por diversos factores, entre ellos la existencia de parásitos, por lo que desde julio del 2022 se intensificaron las estrategias de intervención. Escuchemos lo que dijo. En la región también tenemos el problema de parasitosis, entonces eso está ocasionando también, según el estudio dice pues que un 26% ¿no? de este problema ocasiona la anemia en los niños, ¿no? Entonces, según estudios que se está realizando. Entonces, dentro de esa mirada nosotros estamos trabajando con el sector. Se ha iniciado con un plan de intervención, pero ¿cuál es la diferencia de este plan de intervención para este periodo? Es de que ahora ya se está dando el tratamiento a los niños por el tipo de parásito que tienen en el momento de su resultado. La región Huancavelica se ubica en el 4º lugar con más casos de anemia infantil a nivel nacional, después de las regiones de Puno, Ucayali y Madre de Dios, por lo que los niños de 4 y 5 meses de nacido reciben gotas contra la anemia y a partir de los 6 meses son evaluados para diferenciar el tratamiento entre aquellos que tienen anemia y los que deben prevenir, explicó Doris Idone. Desde Huancavelica, directo en directo, RPP Noticias. Muchísimas gracias, Tania Torres, desde Huancavelica. Mauricio, Valeria, ahí hay algo raro, ¿no? 16% de los niños dice que tienen parasitosis. Bueno, que el 16% de los chiquitos tenga parasitosis no explica, pues, un nivel de casi 70% de desnutrición. Y la lucha dice, le vamos a dar medicinas para desparasitarlos a ese 16%. ¿Y el resto? ¿Y la comida? ¿Dónde está? ¿Verdad? Eso es como que hay algo raro allí en esta estrategia que tienen allí en el Departamento de Salud en Huancavelica. Valerie, Mauricio, regresamos en un momentito para repasar lo que está sucediendo en el resto de nuestro país con respecto a la anemia. Muy bien, estamos en Encendido, son las 10:22. Mauricio Fernandini, el doctor Elmer Huerta, Valerie Vázquez de Velasco, los acompañamos y estamos hablando de cuál es la situación de la anemia en el Perú. Vamos de inmediato a conocer cómo está Loreto. Kevin Rodríguez tiene detalles sobre los niños que tienen anemia. Hay resultados de la encuesta ENDES también sobre cómo está la población. Es una de las que más preocupa en el Perú. Kevin, adelante. Muy buenos días, directo en directo. De acuerdo a la licenciada Alita Santillán, 6 de cada 10 niños en Loreto presentan anemia. Y esto debido a la encuesta del último reporte de ENDES, que señala que el 51,7% de los niños presentan anemia. Para esto vamos a conversar con la licenciada Santillán, quien nos va a precisar mayores detalles.
Licenciada Santillán, indíquenos, ¿cuál es esta encuesta corresponde al año 2021? En lo que va del año 2022, ¿cómo va la identificación de la anemia en Loreto? Muy buenos días, tengan cada uno de ustedes. Felicitarles por la preocupación en este problema de salud pública que tenemos nosotros en Loreto. Como mencionó el señor Kevin, tenemos el resultado del 2021. Si comparamos con el 2020, hemos subido a 1.2 puntos porcentuales en cuanto a anemia. Esto todavía es los datos al reporte del 2021. Hasta el momento no tenemos el reporte del primer semestre de la encuesta nacional demográfica de salud familiar, que es el ENDES, que nos mide a nivel nacional en todas las provincias. De acuerdo a las evaluaciones que se está haciendo actualmente, licenciada, ¿ya se ha identificado anemia en niños? ¿En qué provincias exactamente se podría evidenciar un incremento mayor? Mire, dada la idiosincrasia de la región Loreto, nosotros trabajamos con 6 provincias de nuestra región, en donde en el trabajo diario que se hace en los establecimientos de salud, tenemos el tamizaje de hemoglobina, que se detecta niños con anemia que inmediatamente reciben su tratamiento con sulfato ferroso, ya sea en gotas, para que pueda iniciar y recuperar su hemoglobina, porque hay que resaltar que los datos de anemia disminuyen el coeficiente intelectual en los niños, y a nivel de las provincias sí se detecta los casos de anemia de acuerdo a su población, que asisten al control de crecimiento y desarrollo e inmunizaciones, y en las campañas preventivas promocionales que se da a nivel de la región Loreto. Como salud, nosotros estamos trabajando de una manera articulada, porque el problema de anemia y DCI no es solamente el problema de salud, es un problema multifactorial, en donde trabajamos de la mano con nuestros gobiernos locales, con las instituciones, a través de las campañas Eso es lo que más promocionales. nos preocupa, el trabajo coordinado entre instituciones, y la sociedad civil también tiene que estar involucrada, como estamos recibiendo este testimonio desde Iquitos, porque si no, no llegamos a buen puerto. Y es el futuro de nuestro país. Estos niños que están con anemia, si no son diagnosticados a tiempo, Valerie, luego no pueden recuperar las lesiones que la anemia les ha producido en ese periodo. Es irreversible. En Lima capital hay un cinturón de pobreza identificado. Hay allí unas mujeres mayoritariamente, a quienes admiramos, que gracias a sus ollas comunes evitaron que sus vecinos mueran de inanición durante la pandemia. Se han quedado trabajando porque son eficientes en su trabajo, pero también ellas están preocupadas con respecto a los índices de anemia en los pequeños de este cinturón de pobreza en Lima capital. Uno de estos lugares es Villa María del Triunfo, y allí está nuestra compañera Janelis Martínez. Janelis, muy buenos días, directo en directo. Muy buenos días, Mauricio, compañeros. Directo, en medio de las carencias por la subida de precios de personas, sobre todo en pobreza extrema, las ollas comunes son el mayor reflejo de los principales problemas, sobre todo en salud, que viven las personas de bajos recursos. 10 niños de la olla común Fe y Esperanza, en la zona alta del distrito de Villa María del Triunfo, fueron diagnosticados con anemia durante los últimos 15 días. Así lo confirmó la señora María, integrante de esta ollita común. Escuchemos. Ahorita hemos tenido 10 casos de anemia, 10 niños saliendo positivo a la anemia, y bueno, nosotros a veces no tenemos ya donaciones, ya nos está dando los desayunos como antes, que se daba una avena con leche, a veces se da solamente cocoa nada más, o se da también un tecito, ¿no?, que no es nutritivo para ellos, pues no para los bebés. Y ya se les está dando una sopa, pero la sopa no es consistencia pues para ellos, ¿no?, sino una menestra, cositas donde haya hierro.
Bien, como lo comentaba, la mala alimentación ha sido el principal problema de este diagnóstico de niños menores de 8 años. Ella informó que son 140 personas que se alimentan en esta olla común y a diario se preparan 180 raciones. Con lo poco que tienen, tratan pues de ingeniárselas para hacer alimentos balanceados, sobre todo con menestras para procurar que obtengan hierro a través de ello y que, por supuesto, está al alcance de sus bolsillos. Para cualquier tipo de ayuda se pueden comunicar al 912-748-966, repito, 912-748-966 con la señora María. Directo en directo, RPP Noticias. Muchísimas gracias, Janalis Martínez, y también gracias a Kevin Rodríguez desde Loreto, que nos estaba reportando la situación en esta región de nuestro país, conversando con la encargada de salud pública de la región. Para nuestros oyentes, que lástima que nuestros oyentes en radio no lo pueden ver, obviamente, Mauricio, Valerie, estábamos viendo las ollitas comunes que tienen allí: arroz, frijoles. Perdón, que frijoles, que bueno fuera. Lo que vi allí era arroz y fideos. Eso es lo que comen. Y la señora dice, se han detectado, ¿verdad? Estos niñitos ya venían anémicos de hace tiempo, alguien les habrá hecho la prueba de la hemoglobina, entonces ella piensa que se acaba de detectar. Esto ha venido de hace mucho tiempo. Pero esa ollita refleja el punto básico de lo que estamos hablando. Podrán darle gotitas, o como en Huancavelica los desparasitarán, y cuando ya estén libres de parásitos van a quedar hambrientos y sin parásitos. Este es el problema, es la alimentación. Valerie y Mauricio, vamos a hacer una brevísima pausa y cuando regresemos vamos a consultar con un experto, el doctor Gustavo Rivara. Él es médico pediatra y nos va a ayudar a entrar un poco más en este terrible problema de la anemia infantil en nuestro país. 10 de la mañana con 34 minutos. Estamos en Encendidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, señora, en este día lunes 22 de agosto. Prácticamente la última semana de este mes, porque la próxima solamente quedan 3 días de agosto y entraremos ya en el mes de septiembre. En la primera parte del programa, si usted recién prende la radio, señora, hemos repasado la situación de Huancavelica, en Lima Metropolitana también, y hemos estado en Loreto, en Iquitos, correcto, viendo la situación de la anemia infantil, un problema que de acuerdo a las cifras de desde el año pasado están en su pico máximo de lo que han estado. Ahora vamos a conversar con el doctor Gustavo Rivara. Él es médico pediatra y tiene una maestría también en nutrición y salud, para que nos oriente sobre este problema de la anemia infantil. Quisiéramos saber qué es lo que él piensa como especialista, si se está haciendo algo o no. Doctor Rivara, qué gusto de saludarlo en nombre de Valerie Vázquez de Velasco y Mauricio Fernandini. También soy el doctor Elmer Huerta. Buen día, doctor. ¿Cómo está? Hola, Valerie. ¿Cómo estás? Hola, doctor Rivara. Muy bien. Doctor, quisiera empezar preguntándole, por favor, muy brevemente, que le recuerde a nuestros oyentes, ¿cuáles son las consecuencias nefastas de que un niñito llegue a los 3 años de edad anémico? El problema de la anemia en niños es que en los primeros años de vida todo lo que se refiere al neurodesarrollo, o sea, todo lo que significa las habilidades cognitivas, motoras, que los niños van adquiriendo a gran velocidad, dependen, entre otras cosas, del hierro. Por ejemplo, la capacidad de que las neuronas se interconecten, que se llama la sinapsis, depende del hierro. Y también la conducción eléctrica de las neuronas, los axones o los ejes de las neuronas están cubiertos por una sustancia que se llama mielina, que también depende del hierro. Quiere decir que si un niño tiene anemia de manera prolongada, se va a afectar la posibilidad de conectarse una neurona con otra y también la conducción de los estímulos eléctricos, con una afectación tremenda e irreversible de la función neurológica y el neurodesarrollo de los niños. Entiendo que lo podemos ver, doctor Rivara, con el cansancio de los niños, pero ¿cómo más se puede identificar que mi hijo está anémico? ¿Cómo lo puedo ver sin hacerle un análisis, sin saber exactamente cuál es su cantidad de hemoglobina? En términos generales, un niño con anemia, sobre todo como el caso de nuestro país, que es por déficit de hierro en la alimentación, vamos a ver niños con menor actividad, juegan menos, están pálidos. Cuando uno les ve, por ejemplo, la mucosa de la boca, el interior de la boca, las uñitas no son rosaditas como deberían estar, sino son más pálidas, y son niños con menor actitud hacia el juego que otros.
Y va de la mano además con un estado nutricional comprometido de manera crónica, ¿no? No solamente vemos anemia, sino también pueden estar con la talla más baja, etcétera. Es triste ver que 1 de cada 2 niños en nuestro país, y eso que en algunos lugares es mucho más, tienen anemia de manera crónica, y eso compromete notablemente la parte cognitiva, o sea, aprenden mucho menos que los demás. ¿Cuán importante es identificar si la madre durante la gestación está anémica? Entiendo y validamos que las campañas estén centradas en los niños, pero si no atendemos a la madre gestante para saber si está anémica o no, ¿tendríamos éxito en reducir estos índices alarmantes de anemia en el Perú? Eso es importantísimo, porque en el último trimestre de la gestación, la mamá le aporta a su bebé, que está dentro del útero, hierro. Esos 3 meses finales el niño va adquiriendo este hierro y nace con unos depósitos de hierro que deberían durar 6 meses, porque la leche materna no es rica en hierro. Y a los 6 meses que se acaban estas reservas, comienzan a comer y deberían empezar a comer alimentos ricos en hierro. Pero lo que sucede es que en nuestro país muchísimas de las madres que están gestando están anémicas, entonces le van a proveer al feto o a su bebé poco hierro y nacen con depósitos de hierro bastante pobres que no le van a durar 6 meses, se acaban a los 3, 4 meses. Entonces ya comienza el déficit de hierro y la anemia en los niños en los primeros meses de vida, y cuando empiezan a comer, la dieta también es insuficiente. Entonces, si yo no empiezo los programas en la madre gestante con suplementos de hierro y una buena alimentación en la madre, y luego con suplementos de hierro a los niños, ya no a los 6 meses, no a los 4 como se hace acá en el país, pero obviamente la pandemia ha afectado todo, entonces definitivamente vamos a tener el círculo totalmente cerrado dirigido hacia la anemia y el compromiso del neurodesarrollo de los niños. O sea que este es un problema en realidad, doctor, como usted lo está describiendo, obviamente multidisciplinario y multitemporal, en el sentido de que debe empezar con la madre gestante, pero yo veo en lo que usted nos está diciendo, obviamente hierro, repetimos hierro, pero el hierro no solamente está en las gotitas o en las galletitas que alguien pueda haber dado, sino está en el bitute, en la comida. Así es, doctor. Los alimentos ricos en hierro, para que conozcamos, son de 2 tipos, los de origen animal y los de origen vegetal. Obviamente los alimentos de origen animal tienen una mejor absorción de hierro, y entre ellos tenemos todo tipo de carnes, carne de res, de cerdo, pollo, pavo, pescado, cordero, etcétera. Todos tienen bastante hierro. El huevo también tiene hierro, la sangrecita tiene hierro, el hígado tiene hierro. Y en los alimentos de origen vegetal tenemos las menestras, todos los garbanzos, los frijoles, las lentejas, etcétera. Tienen bastante hierro, y también algunos vegetales como por ejemplo los verdes, etcétera, tienen, pero la absorción es menor. Si yo quiero aumentar la absorción del hierro en los alimentos, debo acompañar la dieta con vitamina C, o sea, con cítricos. Si al niño le sirvo un plato de lentejitas, le pongo pues una salsita con limón, o el postre una naranjita, y debo alejar el calcio. Entonces no le debo dar de postre leche, porque si no voy a comprometer la absorción del hierro. Y aquí es donde entra, doctor, discúlpeme, este enorme problema en el que nuestro país está inmerso, que es la inseguridad alimentaria, ¿verdad? Que es este nombrecito tan elegante para decir hambre, que estamos con hambre, o sea, la gente no tiene que comer, ¿verdad? Usted ha descrito una lista tan maravillosa de alimentos, pero allí en Huancavelica, en Iquitos, etcétera, no hay. Entonces, quisiera preguntarle, usted como observador, como experto, ¿ve de que el gobierno está reaccionando, el Ministerio de Salud, doctor? ¿Hay reacción? ¿Ve usted que hay planes, programas que se hayan dado a conocer? No veo. Hace algunos años empezó la lucha frontal contra la anemia, que estaba muy bien estructurada, al parecer. La pandemia y todos los líos políticos que tenemos ahora hacen que la gente, las autoridades no estén dándole el valor a este trabajo sobre la anemia, que en realidad no es simplemente hoy qué voy a hacer, sino es un trabajo continuo, y los resultados los vamos a ver en el presente, a mediano y a largo plazo. Pero se tiene que empezar a trabajar, pero no veo un plan de acción para luchar contra esto. Y el efecto es devastador para un país entero, porque tenemos seres humanos con menor capacidad cognitiva, de comprensión, de aprendizaje, etcétera. Entonces es algo que nos envuelve a todos. Doctor, digamos que en un mundo ideal sí le podemos dar los alimentos a un niño que ha tenido anemia. ¿Se pueden revertir los efectos? ¿Qué es lo que ocurre en un niño que tuvo anemia 1, 2, 3 años y comienza a alimentarse bien? Es cierto que el desarrollo neurológico y el cerebro humano tienen mucha plasticidad, y podemos de alguna manera arreglar algo,
pero hay efectos que sí son prácticamente irreversibles, ¿no? Porque cada día, cada hora del neurodesarrollo infantil, sobre todo en los primeros meses de vida, son tremendos. Entonces, yo puedo hacer algo para parar el deterioro, pero muchos de los efectos y los daños neurológicos van a quedar. Entonces la idea es empezar ya y no esperar más tiempo, porque cada día que pasa es un día perdido del desarrollo infantil. Dentro de la pregunta que le hacía sobre cómo reconocer a un niño, también hemos visto algunos pequeños que tienen como que el pelo más claro. ¿Ese también es un indicador de anemia? ¿El qué, perdón? El pelo, el cabello más claro. Claro, eso son consecuencias de la desnutrición crónica en general, ¿no? Cuando hay malnutrición y faltan macronutrientes o micronutrientes. Los macronutrientes son los carbohidratos, las grasas y las proteínas, y los micronutrientes son minerales y vitaminas. Se compromete todo el organismo, la calidad de la piel, la calidad del pelo, las uñas, etcétera. Doctor Rivara, sabemos que tenemos un ejecutivo lentísimo, burocratizado, centralista, que tarda mucho en llegar a Huancavelica, donde hemos estado con nuestra compañera Tania, o a Loreto. Si las madres y los padres los están escuchando en este momento, antes de ir a una medicación por prevención, ¿qué alimentos podrían dar? No sé, lentejas, sangrecita de pollo, de una manera preventiva, no esperar que el Estado llegue a solucionar el problema, sino ellos, ¿cómo podrían reaccionar para evitar estas lesiones irreversibles en el desarrollo neurológico de sus pequeñitos? Claro, el problema es que sí conocemos el camino, pero faltan los recursos. Hay una total inequidad en la distribución de los alimentos. Porque, por ejemplo, en la región latinoamericana hay suficientes alimentos para el número de pobladores que tenemos, pero hay tremenda inequidad, que tenemos porcentajes altísimos de malnutrición crónica. Entonces, es porque los sistemas, las políticas alimentarias, las políticas de salud no están bien estructuradas, no se priorizan, y hay muchísimos niños a quienes no le llegan. Entonces, yo le puedo dar toda una capacitación a las madres de una determinada población y me van a entender, pero no tienen los recursos para establecer políticas alimentarias. Correcto. Doctor Rivara, hagamos una cosa. Le ruego, por favor, que nos permita tomar una pausa. Cuando regresemos le voy dejando una pregunta. Soñar no cuesta nada, dicen. Soñar no cuesta nada. En un mundo ideal, ¿cómo debería ser, digamos, un plan de solución de este gravísimo problema de la anemia infantil? Lo dejo con eso, por favor, para cuando regresemos después de la pausa. 10 de la mañana con 50 minutos en todo el Perú. Estamos en Encendidos. Gracias por acompañarnos. Valery Vázquez de Velasco, Mauricio Fernandini están en el estudio central de RPP Noticias. Quien les habla, doctor Elmer Huerta en Washington. Si usted recién prende la radio, señora, durante toda la hora hemos tocado el tema de la anemia infantil. El doctor Gustavo Rivara, él es médico pediatra, máster en nutrición y salud, está con nosotros. Sabemos que tiene pacientes que lo están esperando, doctor Rivara. De verdad, muchísimas gracias por dedicarle estos minutos a los oyentes de RPP Noticias. Quiero dejarle esta última pregunta que le había hecho antes de ir a la pausa, por favor, para que nos diga. Soñar no cuesta nada, dicen, doctor. ¿Cómo debería ser un abordaje, digamos, bien hecho desde el punto de vista de salud pública para enfrentar este problema de la anemia infantil? El abordaje debería ser enfocarnos desde antes de la concepción de los niños. Significa trabajar en las poblaciones, de los niños, de los jóvenes, en lo que se refiere a la educación sexual, educación nutricional, adecuados programas nutricionales en las escuelas y también adecuada información nutricional a las familias para que sepan alimentarse bien, obviamente teniendo los recursos para esto. Y luego, durante la etapa de la gestación, tener un programa muy estricto de control de la hemoglobina de las madres, programas nutricionales para las gestantes, para empezar bien con un niño con adecuados depósitos de hierro, que llegue a los 6 meses con una adecuada cantidad de hierro y que empiece una alimentación complementaria a los 6 meses y que tengan las madres capacitaciones para saber alimentar a un bebé de 6 meses con alimentos ricos en hierro y, de ser necesario, los suplementos de hierro también entre los 4 y 6 meses para no estar corrigiendo anemia, sino estar evitando que se establezca una anemia en los niños desde antes de ser concebidos.
Fabuloso. Vale. Solamente para cerrar, ya que estamos hablando que hay de 16 millones de personas que dejan de comer al menos una vez al día, de alguna forma todos los peruanos deberíamos estar nutriéndonos como si nos faltara hierro o en todo caso dándole mucha atención a nuestra alimentación. Nos decías al principio, doctor Gustavo, que había la posibilidad de comer menestras con arroz, tal vez, vitamina C, no calcio. ¿Cuáles son esos secretos básicos que tenemos que tener para poder tener platos nutritivos y con suficiente hierro, tanto para las madres gestantes, para la alimentación antes de estar embarazadas o para cuando queremos alimentar a nuestros niños sin saber si realmente están anémicos? Claro, el punto es que la mayoría de los alimentos más costosos son los que tienen hierro y los más baratos son los que no lo tienen. Entonces partimos de ahí. Pero de ser posible de tener sobre la mesa alimentos ricos en hierro hay que reconocerlos para que no falte en el día a día, que no falte algún tipo de alimento de origen animal, que puede ser el huevo, que puede ser la sangrecita, algún tipo de carne. Cuando decimos carne no solamente es res, sino cualquier tipo de carne que se pueda consumir. Y también recordar que las menestras proveen una buena cantidad de hierro y que vamos a favorecer o aumentar la absorción del hierro de las menestras si acompañamos estos alimentos, por ejemplo, con algún cítrico, porque la vitamina C favorece la absorción del hierro, ¿no? Y repito, el calcio interfiere con la absorción del hierro y muchas veces es la lechecita después de las lentejas, de los garbanzos y disminuimos la absorción, ¿no? Y también el mito de que menestras con arroz no van, menestras con arroz sí van, porque al arroz le faltan 2 aminoácidos esenciales y a las menestras también, pero cuando están juntas complementan todos los aminoácidos esenciales y tenemos una proteína de buen valor biológico. Correcto. Y si encima va una zarcita criolla con bastante limón, ahí está el ácido que necesitamos, la vitamina C. Si es un huevito encima, mejor todavía. Claro, pero ahí está el gran problema. Por eso que estamos hablando de esta inseguridad alimentaria. No hay comida, no está comida llegando. Esto que estamos hablando son sueños para muchísimos peruanos en este momento. Doctor Rivara, muchas gracias, de verdad, gracias por haber estado con nosotros. Sé que los pacientes lo están esperando, de verdad muy agradecido por habernos ayudado a entender este problema. Muchas gracias, Valerie, doctor Huerta, Mauricio. Un abrazo. Hasta luego. Muchísimas gracias. El doctor Gustavo Rivara, médico pediatra, tiene una maestría en nutrición y salud pública, estuvo con nosotros. Fíjate qué complejo problema, Valerie, Mauricio, es un problema sumamente complejo, es un problema de salud pública, pues, es salud Pero pública. doctor, acá lo discutíamos con Mauricio durante la pausa. Hay muchas personas que tienen la posibilidad de, sí, comprar alguno que otro ingrediente, pero no saben cómo elegir. Entonces, por lo menos la opción, saber que una sopa con arroz no es nutritivo. Muchas veces se hace por desconocimiento también, no solamente porque no hay el dinero. Por ahí que puedes elegir comprar las menestras, mezclarlas con arroz, hacer un buen plato nutritivo, ponerle un tomate y ya estás dándole una comida a tu hijo que sí funciona, ¿no? Pues Valerie, gracias por darnos ideas para Espacio Vital. Esa va a ser, digamos, nuestra tónica. Vamos a pedir esto, cómo construir, entre comillas, platos saludables que nos permitan una buena absorción de los diferentes elementos. Es un buen tema, Valerie, tienes toda la razón. Y ese secreto que nos ha dicho el doctor Rivara también de tener cuidado con el calcio, ¿no? Porque hay justamente en esa mezcla algunos alimentos que pueden restar en lugar de sumar y así también pues tener esos secretitos, ¿no? Esas claves. Y nos quedamos en espera del plan desde el Ministerio de Salud. ¿Cuál es su estrategia de comunicación para llegar a todas las mujeres que están gestando? Si se han hecho el examen correspondiente, si en estos 3 últimos meses de gestación ellas tienen esa cantidad de hierro necesario o no. ¿Cómo están yendo casa por casa ahora que se puede finalmente revertir esta cifra penosa, doctor, que nos acompaña desde hace varios años, desde hace muchos años? Somos el país con el índice de niños anémicos más alto de la región. Así es, y bueno, lamentablemente la pandemia agravó muchísimo de esto, pero como nos dijo el doctor, no hay reacción. Él que es un especialista, él está aquí mirando todo este tema, él no ve reacción del gobierno. El doctor Rivara, no veo reacción, dijo, y eso es lo triste, porque los gobiernos para eso están, ¿verdad? Es igual que el Plan Nacional del Cáncer que comentábamos esta mañana en la primera edición de la rotativa. Se hicieron
se escribieron los reglamentos para este Plan Nacional del Cáncer con toda pompa en agosto del año pasado. Sale este año, en el mes de marzo, el reglamento. Y ellos mismos se ponen sus tareas y dicen, en estas 16 disposiciones complementarias, el INEM va a hacer esto, el MINSA va a hacer esto. Y encima de ponerse las tareas, se ponen fechas. Dice, para tal fecha ya debe estar esto. Y ninguna se ha cumplido. No hay nada. No, todas están fuera de plazo a estas alturas. Eso se llama ingobernabilidad, falta de liderazgo. Y había en esto de la anemia. Había una época de estos programas de alimentación y justamente contra la desnutrición en nuestro país. Hemos hablado de las chispitas, hemos hablado de algunas ferias incluso de nutrición que se daban, pero eso se tiene que hacer de manera local. No es solamente una estructura de manera nacional, un plan escrito que luego no llega a las regiones. Teníamos que hacer que cada una de las regiones conozca cuáles son sus debilidades para justamente poder atacarlas. Y eso es algo que no se está haciendo, pero por lo menos en Espacio Vital y en este modesto espacio también estamos tratando de dar algunos secretos para que las personas que están en sus casas tengan la posibilidad de reaccionar rápidamente. Y si bien es cierto, estamos diciendo que es el ministro de Salud, el Ministerio de Salud el que tiene la culpa, ellos no tienen toda la culpa. Digamos, las regiones, los municipios, los gobiernos locales deberían estar trabajando muy activamente en esto. Lo que criticamos es la falta de liderazgo del Ministerio de Salud, porque liderazgo es lo que se necesita aquí y no lo vemos por ninguna parte.